Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos a otra escuela dominical. Estamos en el estudio 41 y el tema de hoy es Jetro, sabio consejero. Pasamos esta clase en el libro de Éxodo, capítulo 18. Vemos que Jetro, había un hombre llamado Jetro, suegro de Moisés y sacerdote de Madián. Y allá en Madián se enteró de todos los prodigios, de todo lo que Dios había hecho a través de Moisés por el pueblo de Israel. Y decidió entonces Jetro ir a visitar a Moisés al desierto, junto con la esposa de Moisés, Séfora, hija de Jetro, y con sus dos hijos, Gersón y Eliezer. Moisés se encontraba con el pueblo cerca del monte de Dios en el desierto y dio aviso a Moisés de que lo iba a visitar. Esa es la palabra que, como Moisés sabía que su suegro lo iba a visitar, salió a su encuentro. Cuando llegó Jetro, salió a su encuentro y con mucho respeto se inclinó ante él y lo besó. Se saludaron, se preguntaron el uno al otro cómo estaban y luego entraron a la carpa donde vivía Moisés, a la tienda donde se alojaba este líder. Y allí Moisés dio testimonio a su suegro de todo lo que Dios había hecho ante Faraón, ante los egipcios. Le dio testimonio a su suegro de cómo escaparon de la mano de los egipcios, de cómo cruzaron el Mar Rojo en seco, y de cómo el ejército egipcio, el poderoso ejército egipcio había perecido en las aguas del Mar Rojo. También le contó de todas las dificultades que habían padecido y cómo Dios los había sustentado. Le contó que en una ocasión dada pues tuvieron hambre y Dios les proveyó maná del cielo, les proveyó codornices. En una ocasión también tuvieron sed y Dios les proveyó agua. Dios les proveyó de todo lo que necesitaban en ese arduo camino en el desierto. Todo esto se lo contó Moisés a Jetro. Jetro se alegró mucho y alabó a Dios. Y Jetro dijo: ahora sé, dijo estas palabras Jetro: alabado sea el Señor, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Ahora sé, dijo Jetro, ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses. Dijo Jetro: ahora sé que Jehová de los ejércitos es más grande que todos los demás dioses. Y de inmediato ofreció una ofrenda a Dios, sacrificó un animal. Este animal fue quemado por completo y ofreció esta ofrenda al Señor, y después todos, Aarón y todos los ancianos de Israel, comieron de ese sacrificio que ofreció Jetro. Dice la palabra en el versículo 13, en ese mismo capítulo 18, versículo 13. Dice: al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Moisés era el único juez de Israel en ese momento. En ese momento el pueblo de Israel consistía en por lo menos 600,000 hombres. Por lo menos 600,000 hombres, sin contar a los ancianos, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Así que era un pueblo muy, muy numeroso. Y Moisés se sentaba todos los días a atender los pleitos de ellos, a atender sus quejas, sus problemas, sus contiendas, todas sus diferencias, porque donde quiera que hay seres humanos, hay pleitos. Habrá pleitos, habrá diferencias. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, en la cual no haya diferencias entre los hermanos, no la va a encontrar. Si usted está buscando un trabajo secular en el cual no haya contiendas o no haya diferencias, tampoco lo va a encontrar.
¿Por qué? Porque donde quiera que hay seres humanos, habrá diferencias, habrá pleitos. Y Moisés se sentaba todos los días él solo a atender todos los problemas que había entre los habitantes de Israel. Dice, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Todo el día estaba Moisés actuando como juez, atendiendo todas las diferencias que había entre ellos. Era un problema para Moisés y era un problema para el pueblo también. Dice, cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, cuando Jetro se dio cuenta de que Moisés estaba haciendo todo esto él solo, Jetro le hizo esta pregunta interesante. Jetro le pregunta, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Qué logras en realidad? Queriéndole decir que haciendo este trabajo él solo no estaba logrando nada. Porque humanamente es imposible atender los asuntos de tantas y tantas y tantas miles de personas. Hombres, mujeres, niños, ancianos, tantas personas a diario. Trabajo definitivamente bien agotador. Le hace otra pregunta a Jetro. Le pregunta, ¿por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la noche? Le pregunta a Jetro, ¿por qué haces todo este trabajo tú solo? El Señor nos dice en esta hora que el trabajo, tanto el trabajo de la iglesia como el trabajo secular, cualquier tipo de trabajo, para realizarlo eficazmente, no podemos hacerlo todo nosotros solos. Porque si lo hacemos todos nosotros solos, nos vamos a debilitar, nos vamos a enfermar. Y las personas a las cuales atendemos, las personas a las cuales servimos, no se van a poder atender eficazmente. Fíjense como dice aquí la palabra, que Moisés estaba, dice la pregunta Jetro, Moisés estaba haciendo todo el trabajo él solo, mientras el pueblo estaba de pie a su alrededor desde la mañana hasta la tarde. Pero hay otras versiones que dicen que estuvo desde por la mañana hasta por la noche, todo el día haciendo el trabajo él solo. No solo sufría él, sino que también sufrían las personas que estaban esperando que se resolviera sus asuntos, porque eran muchos y tenían que hacer gran fila, tenían que esperar todo el día para ser atendidos. Y como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Si quieres atender muchas personas, tú solo no vas a poder atender cada caso eficazmente, no los vas a poder atender bien, así que se iba a disgustar también el pueblo. Ese es el problema que le hace ver Jetro. Moisés le contestó a Jetro lo siguiente, le dijo, lo que pasa, Jetro, es que el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Le dice Jetro, cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Fíjense, en otras palabras, Moisés le está diciendo a su suegro, es que yo soy el que estoy corriendo todas las bases aquí, yo solo. Fíjense cómo dice Moisés, el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Oigan esto, cuando surge un desacuerdo entre los habitantes de Israel, ellos acuden a mí. Le dice Moisés, cuando hay un desacuerdo entre ellos acuden ¿a quién? A mí solamente. Y yo soy, dice Moisés, yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Cuando hay un desacuerdo, yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto.
También yo soy el que mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios. Resuelve los casos y el mismo Moisés los mantenía informados de los decretos, de los mandamientos de Dios. Y yo soy, decía Moisés, y yo soy también el que les transmito sus instrucciones. Así que Moisés le está diciendo, mira, Jetro, lo que sucede es que yo lo estoy haciendo aquí todo lo estoy haciendo yo solo. Quiere decir que los grandes hombres de Dios también cometieron errores. Quiere decir que Dios quiere que hagamos el trabajo de forma organizada, de forma responsable. Quiere decir que Dios quiere que deleguemos responsabilidades, que no pretendamos hacer todo el trabajo nosotros solos. Continúa este diálogo. Y Jetro se atrevió a decirle a Moisés algo que realmente es difícil decírselo a un líder. ¿Quién se atreve a decirle al líder que está mal? ¿Quién se atreve a decirle a un líder que está equivocado en la forma en que está realizando el trabajo? Jetro se atrevió. Suegro de Moisés le dijo claramente, Jetro le dijo, no está bien lo que haces. Jetro le dijo claramente a Moisés, mira Moisés, lo que tú estás haciendo no está bien. Eso no está bien. Recordemos que Jetro era sacerdote de Madián, un hombre sabio, y definitivamente estas palabras Dios las puso en su boca para comunicárselas a Moisés. Le dijo Jetro, mira, si tú sigues así, trabajando en esta forma, vas a acabar agotado y también se agotará el pueblo. ¿Por qué? Moisés se agotaría porque él solo estaba atendiendo todos los días durante la mañana hasta la tarde a todas estas personas. Definitivamente se iba a agotar, se iba a enfermar, iba a desfallecer, iba a fracasar. Si queremos hacer todo el trabajo nosotros solos, vamos a fracasar. Aparte de que se va a afectar nuestra salud. Pero no solo eso, sino que también el pueblo se iba a agotar. ¿Por qué? Tendría que el pueblo que esperar largas horas a ser atendidos y no iban a ser atendidos eficientemente, porque eran muchos para un solo juez, que era Moisés. Así que el trabajo no estaba siendo eficiente ni para Moisés ni para el pueblo. No lo estaba realizando en la manera adecuada. Continúa Jetro, escuchen lo que le dice Jetro. Le dice, mira Moisés, esta tarea, esto es una carga demasiado pesada para una sola persona. Se lo dijo bien claro Jetro, esta tarea es demasiado pesada para una sola persona. Tengamos cuidado con las personas que creen que ellos solos tienen la capacidad de hacer todo el trabajo. Tengamos cuidado con las personas que piensan que nadie puede hacer el trabajo, solamente ellos. Tengamos cuidado con las personas que creen que solamente ellos tienen la capacidad de hacer el trabajo que hay que hacer, ya sea en la iglesia o en el trabajo secular. Cuidado con las personas que subestiman a otros y creen que otros no pueden hacer el trabajo porque no tienen la capacidad. Le dice Jetro, esta carga es demasiado pesada para una sola persona. Y le dijo, ahora escúchame y déjame, Moisés, darte un consejo. Déjame darte un consejo, Moisés. Le dice Jetro. Le dice, tú debes seguir siendo el representante del pueblo. Le dice, mira Moisés, sigue siendo el representante del pueblo. Eso lo puedes seguir haciendo. Sigue siendo el representante del pueblo ante Dios. Sigue presentándole los conflictos a Dios. Sigue enseñando los decretos de Dios. O sea, sigue enseñando los mandamientos de Dios. Sigue transmitiéndole sus instrucciones. Sigue mostrándole al pueblo cómo deben comportarse en la vida, según la ley de Dios. Pero, hay un pero ahí de Jetro.
mira, sigue haciendo esta labor, pero le dice, te aconsejo que elijas de entre todo el pueblo a algunos hombres para ejercer el trabajo, para que lo ayuden con su trabajo, pero esos hombres tenían que tener unas cualidades. No era cualquier tipo de hombres, no era cualquier tipo de personas, tenían que ser personas que tuvieran estas cualidades, estas virtudes. Primero dice, tienen que ser personas con capacidad para hacer el trabajo. Cuando vamos a elegir a alguna persona para el trabajo que fuera, y máximo si es el trabajo de Dios, debe ser una persona capaz, una persona que tenga la capacidad para realizar el trabajo. Le dice también Jetro a Moisés, además de una persona con capacidad, debe ser una persona honesta. Cuando elijamos personas para realizar algún trabajo, y aún en la política, cuando elijamos personas, deben ser personas con capacidad, pero también, unas personas honestas, personas que odien la corrupción, personas que no se dejen comprar, personas decentes, personas íntegras. Además, y lo más importante, le dice Jetro que deben ser personas que teman a Dios. Deben ser personas que teman a Dios. Cuando vamos a escoger personas para realizar un trabajo eclesiástico o secular, deben ser personas que teman a Dios. Y yo hago una pregunta en este momento. Cuando vamos a elegir candidatos para los puestos de gobierno, ¿será que debemos escoger personas que tengan temor de Dios como primer requisito? Debemos escoger personas inteligentes que tengan capacidad, pero que no tengan temor de Dios. Yo no voy a contestar la pregunta, se la dejo a ustedes para que reflexionen. Pero aquí la palabra de Dios dice, Jetro aconsejando a Moisés, que las personas que él vaya a elegir para desempeñar algún cargo deben ser personas que tengan temor de Dios. Deben ser personas que crean en ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Deben ser personas que no solamente crean en Dios, le crean al Dios todopoderoso, sino que le crean a Él. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. Continúa Jetro aconsejando a Moisés. Además de ser una persona temerosa de Dios, debe ser personas que odien el soborno. Debemos elegir personas que odien el soborno. ¿Qué es el soborno? El soborno es cuando una persona da dinero o regalos a otra persona para que esta otra persona haga algo ilegal a favor del que está dándole el dinero, del que está dándole la dádiva o el regalo. Es prácticamente comprarse. Pues yo te doy este dinero para que tú me concedas este favor que es ilícito, este favor que es ilegal. Eso es soborno. Eso es corrupción. Y las personas que vamos a elegir para la obra de Dios y para cualquier otro tipo de puesto de trabajo ministerial, debe ser una persona que odie el soborno, que odie la corrupción, que sea honesta, que no se deje comprar. Le dice Jetro, nómbralos jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Le dice Jetro, ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos. Estas personas resolverían los conflictos sencillos que hubiera entre los israelitas, los conflictos sencillos que surjan entre el pueblo. Y le dice a Moisés, pero los casos más graves te los traerán a ti. Así que ese sería el plan, esa sería la estrategia: nombrar personas capaces, honestas, temerosas de Dios, que ayuden a Moisés a resolver estos pleitos. Los pleitos menores los resolverían ellos, y los pleitos ya mayores
entonces lo resolvería Moisés. Continúa hablando Jetro y le dice: deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Dice: ellos te ayudarán a llevar la carga. Y dice a Moisés: mira, necesitas personas que te ayuden a llevar la carga. Todos necesitamos personas que nos ayuden a llevar la carga en cualquier proyecto que emprendamos. ¿Para qué? Le dice Jetro: para que la tarea te resulte más fácil. Y le dice Jetro: si sigues este consejo, mira Moisés, si tú sigues este consejo, entonces tú serás capaz de soportar las presiones. Mucha gente se pregunta: ¿qué hago para soportar las presiones? Tantas presiones del trabajo, tanto en la iglesia como secular, las presiones en la familia. ¿Qué hago para soportar las presiones? Aquí la palabra dice, con la voz de Jetro: delega, aprende a delegar responsabilidades. Elige personas adecuadas, elige personas honestas que te ayuden para que la obra sea más llevadera, para que el trabajo sea más llevadero y para que puedas soportar las presiones del trabajo. Dios te habla en esta hora y te dice: no hagas todo el trabajo tú solo. Dice Jetro: soportarás las presiones así, y además de eso, no solamente que Moisés va a soportar las presiones, dice también: y la gente regresará a su casa ¿cómo? En paz. Le dice Jetro: si tú sigues mi consejo, eliges personas capaces, honestas, que te ayuden en esta labor, tendrás menos presión, tendrás mejor salud. La ansiedad no se va a apoderar de ti. Y además de eso, el pueblo va a estar mejor. El pueblo regresará a su casa en paz. ¿Por qué? Porque van a ser atendidos cada uno de manera eficiente. No habría que tener prisa por atender los casos. Se la atendería cada cual de manera eficiente. Así que tú, líder que me escuchas de la iglesia o gerente de algún trabajo, cualquier líder, aquí Dios te habla, te da un consejo sabio. No hagas todo el trabajo tú solo, tú sola. Dice en el verso 24 que Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones completamente. Moisés oyó el consejo de su suegro, lo escuchó y siguió sus recomendaciones. Moisés hizo lo que Jetro le aconsejó, porque lo consideró sabio. Así que Dios siempre habla mediante su palabra. Dios nos dice que no hagamos todo el trabajo nosotros solos. Deleguemos, pero deleguemos en personas, primero, que tengan temor de Dios, que sean honestas, que sean capaces, que no se dejen comprar, que no se dejen sobornar. Miren, cuando necesitamos ayuda hay que pedirla. Pero hay que escoger personas adecuadas para los diferentes puestos, para los diferentes ministerios, para los diferentes trabajos. Si seguimos este consejo que Jetro le da a Moisés, pero que realmente fue inspirado por Dios, serás más exitoso en tu trabajo, te sentirás mejor, podrás sentir la carga más liviana, te sentirás más tranquilo, te sentirás en paz, y la gente a la quien tú sirves también se va a sentir mejor y vas a tener éxito en tu empresa. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén.